El tema que nos congrega hoy en en nuestro webinar es cómo influye la comunicación en tu éxito personal y profesional. Y queremos darles a todos la bienvenida y les agradecemos su asistencia a este webinar. Ahí ven el logotipo de Avance Crecimiento Personal y vamos a hablar hoy de las dimensiones de la comunicación. La comunicación tiene dos dimensiones esenciales que vamos a ver hoy, porque la comunicación es un tema demasiado amplio y podríamos hablar horas y horas sobre la comunicación, pero hoy nos vamos a enfocar en estas dos dimensiones específicas de la comunicación, que son la dimensión verbal, que es lo que tú dices, como por ejemplo en este momento contenido de lo que yo estoy hablando, esa es la dimensión verbal, y la dimensión no verbal que tiene que ver con cómo lo dices. Y por eso se dice tan claramente que no solo es lo que dices, sino la forma como lo dices. Y esa forma como tú hablas es lo que se llama la comunicación no verbal. Y hoy le vamos a dedicar un tiempo a este tema de la comunicación no verbal, porque la comunicación no verbal tiene unas implicaciones muy altas en cómo nos proyectamos. Se dice que solamente lo que una persona percibe en la comunicación de otra, lo verbal ocupa el 20%, el 80% restante corresponde a la forma como la persona lo transmite, todo lo que tiene que ver con la proyección de la imagen de la persona que está hablando. Eso es muchas veces lo que más impacto tiene por encima del contenido como tal de la comunicación. Entonces, si nosotros entramos a mirar en esa forma de la comunicación, en eso lenguaje no verbal de cómo lo dices, hay una serie de elementos en esa comunicación no verbal. Los movimientos de las manos, la expresión corporal, la postura corporal, el contacto visual, las cualidades de la voz. Fíjense que cuando alguien habla, nuestro cerebro no solamente atiende al mensaje que la persona está transmitiendo, sino que el 80% del mensaje que recibe el cerebro del otro tiene que ver con cómo la persona comunica a través de su mirada, a través de sus gestos, a través de del tono de su voz, del ritmo de la voz, del timbre de la voz, a través de los movimientos de las manos. Entonces, esta comunicación no verbal tiene una importancia altísima en el mensaje que transmitimos. ¿Tú has visto, Nancy, cómo impacta la comunicación no verbal de la otra persona? Total, María Clara. Quería compartir con ustedes que definitivamente nosotros estamos acostumbrados en nuestro medio laboral a dejarnos llevar por la impresión física de la persona. Es decir, yo hoy, ahora mismo me vestí de esta manera, rutinariamente no lo hago para hacer un impacto precisamente. Entonces, yo me imagino que las personas que me están viendo en este momento están diciendo, o esta persona es de la costa, o es una persona muy alegre, o es una persona que, ¿cuántos de ustedes en este momento lo pensaron? Están diciendo, o esta persona es de moda, porque definitivamente esa es la forma en que nos estamos comunicando. Si yo hubiera querido ser una persona de pronto que transmitiera mucha seriedad, muy seguramente no me pongo el atuendo en la cabeza, me visto de una manera más formal y eso es lo que nos dejamos llevar cuando estás hablando de esa comunicación no verbal. Si nuestro jefe nos hace una cara así o si alguien de pronto como que se queda mirando y alza la ceja, o cuando se sonríe y te está dando como la afirmación, o a veces incluso sentimos como ganas de ayudarle a esa persona. Entonces uno hace gestos como de ayudémosle a decir.
La comunicación no verbal es todo el tiempo, con nosotros mismos y con el ámbito donde estemos, con las personas que compartamos. Exacto. Entonces, gracias Nancy, porque mira que a veces no somos conscientes de la imagen que proyectamos ante los demás. De pronto tú hablas, te comunicas y tu percepción de cómo tú lo haces es una, pero de pronto las personas te perciben de otra manera. Y todo este lenguaje no verbal en la comunicación laboral tiene unas implicaciones altísimas. El cómo te comunicas en situaciones laborales define si se te abre una puerta, si te contratan para un trabajo, si te cierran la puerta, si puedes conectar con la gente, si no puedes conectar con la gente. Todo eso tiene muchísimo que ver con el lenguaje no verbal. Hay varios de ustedes que ya me conocen y que ya han estado en varios de mis cursos, que ya han estado en varios de nuestros Face Lives y saben que este tipo de proyección que tenemos a través de lo que irradiamos, lo que una persona irradia, lo que una persona comunica, irradia con su expresión no verbal es todo. Por ejemplo, el entusiasmo que una persona transmite. ¿Cómo lo transmite? Lo transmite a través del tono de la voz, lo transmite a través de su mirada, lo transmite a través de sus gestos, del movimiento de su cuerpo, del movimiento de sus manos, la postura corporal. Entonces, por ejemplo, muchos de nuestros miedos en la comunicación afloran en el lenguaje no verbal. Muchos de los temores, porque a veces tenemos muchos miedos relacionados con los demás y esos miedos afloran en situaciones sociales. Entonces, por ejemplo, si tengo que hablar en una reunión o a veces incluso en un uno a uno, o si necesito de pronto presentar un tema, entonces hay personas que les aparecen como todos esos síntomas físicos. Entonces, por ejemplo, se ponen rojos o se ponen pálidos o les tiembla la voz o les tiemblan las manos. Y ese tipo de mensajes, cuando estamos en una entrevista, por ejemplo, pues pueden afectar mucho el desempeño de una persona en su vida profesional. Entonces, Nancy, ¿has visto esa experiencia de cómo la comunicación no verbal influye en el ambiente laboral? Cómo, por ejemplo, esos nervios o lo que una persona comunica a través de sus gestos, de su cara, influye en su proyección laboral? Sí, María Clara, todo el tiempo. Yo creo que aquí es donde vale la pena rescatar algunas de las preguntas que con esta exposición que nos estás dando nos hacemos todo el tiempo o de pronto si no nos las hacemos es para que lleguemos a hacernos esas preguntas. ¿Qué estoy haciendo yo y qué estoy comunicando con ese hacer? Porque a veces cuando no hacemos, estamos haciendo más. Es decir, en la parte laboral, por más de que uno no quiera, si te piden hacer un trabajo, puedes tomarlo o de la mejor manera o simplemente te quedas como que no quiero decir, no lo quiero hacer, pero uno pensaría que no está comunicando nada y está comunicando. La otra persona lee. Entonces los invito para que hagamos esta reflexión con esta primera parte que María Clara nos está indicando y es ¿cómo estás comunicándote? ¿Qué estás comunicando? Y si es lo que tú quieres comunicar, porque a veces también esa parte nos juega, ¿cierto, María Clara? Que a veces nosotros pensamos algo, pero nuestra reacción física o no física, o sea, que nos quedamos como que no hacemos nada, dice otra cosa diferente. Entonces, es cuando lo que dice María Clara no hay como la conciencia, ¿verdad? Perfecto, entonces exactamente eso es lo que ocurre. No somos conscientes de qué imagen proyectamos ante los demás. Entonces, por ejemplo, hay personas que tienen en su cara una expresión muy dura. Son personas que la gente las ve de afuera y dice, uy, esa persona tiene cara de puño. Esa persona yo mejor no me le acerco. Todo eso es la expresión no verbal. Personas que generan barreras
en su comunicación por sus propios miedos. Muchas veces detrás de alguien que su lenguaje gestual, su lenguaje no verbal es duro, es agresivo, que lo vamos a ver ahora más adelante, puede haber muchos miedos, el miedo a la vulnerabilidad, el miedo a ser atacado, el miedo a ser juzgado. Y por el contrario, también cuando uno ve una persona amable, miren que a mí me encanta una frase del Dalai Lama que dice que su religión es la amabilidad, porque la amabilidad también se comunica en el lenguaje no verbal. Y los invito a que vayan tomando nota, y son notas inteligentes, como de las cosas que ustedes quieran guardar de esta charla, que ustedes quieren decir, bueno, me quiero acordar de esto para aplicarlo después. A mí me fascina esa frase del Dalai Lama, mi religión es la amabilidad, porque acuérdense que el budismo, pues yo no soy budista, pero me gusta y me interesan muchos temas. En el budismo, la compasión, que es algo de lo que vamos a ver también más adelante, es decir, esa necesidad de entender al otro, la empatía hacia los demás, es esencial y muchas veces la hemos bloqueado y los comunicamos. ¿Hay alguno que está? Eso, gracias, ya lo cerraron. Entonces, cuando nos comunicamos, voy a invitar a que todos nuevamente se fijen, por favor, que tengan su micrófono. Ya cerré acá uno que estaba sonando. Entonces, cuando nosotros nos damos cuenta cómo nos expresamos en nuestro lenguaje no verbal, si nuestro lenguaje no verbal y nuestra mirada es una mirada dura o seca o rígida o fría, o si vivo con cara de puño, ¿cuál es esa imagen que yo doy? Porque como les decía, a veces yo creo que doy una imagen, pero de pronto los demás ven otra cosa. O si mi imagen es la amabilidad. Y ahí el tema de la sonrisa es un tema espectacular. Empezar a mirar en tu lenguaje no verbal qué tanto tú te sonríes. Yo me la paso sonriendo, a mí me da risa porque yo a veces digo, no, yo parezco sonrisal, pero es porque como vivo en buen estado de ánimo, pues obviamente trabajando todos estos temas, yo les decía ayer en uno de los grupos que terminamos del taller de Reinventarte eso, que yo me la paso sonriendo, pero porque me nace. Y eso es un reflejo de lo que pasa en el interior de una persona. O sea, el lenguaje no verbal comunica muchísimo y lo vamos a ver ahora con un tema de un experto que se llama Paul Ekman, que es un experto americano en emociones, y él habla de cómo las emociones se expresan y se reflejan en nuestro lenguaje no verbal. De hecho, él era psicólogo del FBI y es experto detector de mentiras, porque él es capaz de detectar las microexpresiones. Son pequeños gestos en el lenguaje no verbal que la persona no es consciente, pero que comunican. Y por eso los mentirosos a veces se delatan porque no pueden controlar ciertos pequeños movimientos que son microexpresiones, que cuando alguien es muy perceptivo las puede leer y dice, bueno, esa persona me está diciendo mentiras, solo con mirar el lenguaje no verbal. ¿Has pillado a alguien en mentiras solo con el lenguaje no verbal, Nancy? Sí. Totalmente. Yo creo que los que estábamos casados o estuvimos casados o estemos casados, yo creo que de pronto nos ha ocurrido. Hemos encontrado una pequeña mentirilla y eso que como que primero te avisa como el corazón y luego como que lo ratifica la expresión, ¿no? No. Por eso son esas frases que dicen, es mejor hablar mirándote a los ojos, porque definitivamente la comunicación es importante para tomar decisiones y prevenir y solucionar conflictos, pero también nos ayuda a que si la hacemos de manera directa podemos encontrar eso que nos dice María Clara, de reconocer gestos en las personas con las que nos estamos comunicando. No tanto para de pronto pillarlo en la mentira, sino como para saber qué podemos tomar de opción para nosotros, porque de eso se trata también la comunicación interna, ¿no? No hacernos como tanto daño. Total, entonces hay un nivel de comunicación que es con nosotros mismos y un nivel de comunicación con los demás. Y como yo me comunico conmigo mismo es con mi lenguaje y mi charla mental.
Si yo tengo una charla mental que está basada todo el tiempo en lo negativo, en mirar lo malo, en juicios, en prejuicios, pues eso también lo voy a comunicar hacia afuera y ese va a ser el lenguaje no verbal que transmito y eso es lo que voy a crear hacia los demás. A veces en vez de crear puentes y contacto y posibilidad de contacto con las personas, pues lo que creamos es barreras que, como les decía antes, muchas veces son el resultado de nuestros miedos. Y fíjate que lo que tú decías hace un momento es muy cierto, no es posible no comunicar. Todo el tiempo estamos comunicando, todo el tiempo estamos comunicando. Así creamos que no estamos comunicando, así estemos en silencio, así digamos no le hablo, no le digo nada, en ese silencio estoy comunicando. Entonces, miren los elementos de la comunicación no verbal. Hay personas, por ejemplo, que no mueven las manos. En una entrevista laboral, el psicólogo se va a fijar en cómo mueves tus manos, cuál es la expresión de tu cuerpo, si haces o no contacto visual, cuál es tu postura corporal, cuáles son las cualidades de tu voz, cómo hablas. Fíjense ustedes las 7 expresiones faciales universales según el profesor Paul Ekman. Miren todo lo que comunica una expresión de una cara. A veces nosotros no nos fijamos en lo que la persona está comunicando, porque a veces estamos tan metidos en nuestro propio mapa del mundo que no somos perceptivos a lo que el otro nos está diciendo. Pero estas expresiones faciales son universales, es decir, se encuentran en todas las culturas, no importa si naciste en Europa, en Asia, en África, en Oceanía, en Australia, en Japón, en donde sea, y miren las que son asco, que es también como desagrado, enfado, tristeza, y miren cómo cada una tiene una postura de la boca, una postura de los músculos faciales, de las cejas, del entrecejo, y cómo cada una de ellas está reflejando el estado de ánimo que hay en esa persona. Desprecio, como que, miren esa cara que es como contentment, que como que nada que ver con lo que se está diciendo, sorpresa, que también es una emoción universal que se refleja en la cara, el miedo y la felicidad. Entonces observen cómo cada uno tiene una expresión característica. Miren la cara de felicidad. La cara de la felicidad es una cara con una sonrisa. Y fíjense que Paul Ekman habla de que hay personas que tienen sonrisas falsas y hay otras que son la sonrisa verdadera. Miren cómo se reconoce una sonrisa verdadera, porque las comisuras de los labios van hacia arriba y aquí no se alcanza a ver muy bien porque ella es muy joven, pero se forman patas de gallina. Cuando una persona tiene una expresión genuina de felicidad, lo que le nace es sonreír. Y es una sonrisa verdadera, es una sonrisa genuina, no es la sonrisa falsa o hipócrita que a veces hacen algunas personas que uno la ve y uno dice, oye, esa persona está siendo falsa, porque muchas veces el lenguaje no verbal también nos permite detectar cuando una persona está siendo falsa, no está siendo verdadera, no está siendo genuina. Entonces, por eso les decía que a veces es tan importante ser perceptivos, tener la percepción abierta para detectar. ¿Eso qué es? ¿Una señora? Por favor, las personas que están entrando, silenciar su micrófono. Una variante de 5 kilómetros en el municipio de Cartagena. Anita, por favor, coloca tu micrófono en mute. Desactiva el micrófono. Igualmente, presidente, como ustedes saben, los voy a silenciar yo, pero es que se me silencia Nancy, pero entonces voy, ay, bueno, ya la persona se silencia. No, todavía no. Creo que no. Creo que Anita no. Ya. Listo, ahora sí. Entonces, cuando somos conscientes
de la imagen que estamos proyectando, tenemos un terreno ganado muy alto, porque ser consciente de cómo te proyectas te puede permitir detectar qué oportunidades de mejora tienes y también te puede permitir proyectar tu mejor imagen. Una de las características de aprender a comunicarte es que te permite proyectar tu mejor imagen. Y proyectar una imagen de éxito, de seguridad, es clave para abrirte las puertas en el mundo profesional. Si lo que reflejas en el lenguaje no verbal son nervios físicos, que estás todo el tiempo ansioso, o si reflejas en tu cara tu inseguridad, pues todo eso va a tener un impacto negativo en los escenarios en los que te comunicas. Y para eso es muy importante empezar a ser más consciente de cuál es el lenguaje no verbal. Por ejemplo, si eres una persona que habla muy pasito, o si eres una persona que vive con una postura corporal muy cerrada, como que te contraes, todo ese tipo de posturas no te apoyan para tu desarrollo profesional. Entonces, ser consciente de eso es una parte muy importante de lo que estamos trabajando en el día de hoy con esa comunicación no verbal. Entonces, veíamos nuestras caras y veíamos, no se trata de que tener estas emociones sea malo, claro que no, porque pues son parte de lo que nosotros somos, pero sí es cómo manejar estas emociones, y lo que quería mostrarle con esas imágenes es cómo proyectamos o cómo esa imagen que proyectamos depende de esa comunicación no verbal, y cómo ser más consciente de esa forma de comunicación ante los demás. ¿Algo más que quieras decir sobre la comunicación no verbal, Nancy? Sí, quiero aportar algo, gracias María Clara, quiero aportar algo para las preguntas que nos estamos haciendo. Sería bueno que las escribamos y que tengamos tiempo para que en estos días se las respondan. Entonces ya llevamos dos, que es ¿cómo estoy comunicando? ¿Qué estoy comunicando? Y ahora sería, ¿qué sería lo que yo sí quisiera comunicar? Cuando yo puedo establecer qué estoy comunicando y cómo lo estoy comunicando, puedo entender que o quiero seguir comunicando eso y lo potencializo, o definitivamente no quiero seguir comunicando esto y quiero replantearlo para comunicar lo que quiero realmente comunicar, que es correcto. Entonces, ¿qué quiero comunicar? En realidad, ¿qué es lo que yo estoy queriendo comunicar? Y acordémonos que la comunicación es como el eco, se nos devuelve. Es decir, si comunicamos de una forma que no es la que queremos, pues lo que vamos a obtener es la respuesta equivocada. Pero no es porque la persona que recibió lo haya interpretado mal, sino porque estamos no comunicando correctamente. Excelente. Y eso tiene que ver con esas preguntas. Las puedes repetir, Nancy, para que las anoten, porque me parece Sí, que son demasiado importantes en este Face Life, perdón, en este webinar, y tienen que ver con que cada uno se mire a sí mismo con lo que hemos planteado. Y exactamente. repíteles si quieres las tres preguntas. Sí. ¿Qué estoy comunicando? ¿Cómo lo estoy comunicando? En esa de primera de que estoy comunicando, entonces yo puedo ser más específico y pensar, bueno, ¿yo qué comunico en mi lenguaje no verbal? ¿Qué comunico? ¿Qué irradio? ¿Cómo me percibirá la gente? Esa es una buena pregunta. ¿Será que me perciben agresivo? ¿Será que me perciben evasivo? ¿Qué es lo que vamos a ver ahí? ¿Será que me perciben hosco? ¿Será que me perciben inseguro? ¿O será que no me importa? ¿O me digo a mí mismo que no me importa, pero en el fondo realmente estoy diciéndome una mentira a mí mismo, porque a todos nos importa la parte social, porque nuestro cerebro es social? Entonces, cuando la gente dice, no, a mí no me importa cómo me proyecto, o no me importa que me acepten, no, eso es a veces una mentira que nos decimos a nosotros mismos, porque en la parte social
parte o sea, es un componente de la supervivencia como especie. O sea, un miembro de una manada que es excluido de la manada no sobrevive. Así de arraigado es en nuestro cerebro la parte social. Sentirnos aceptados y valorados es muy importante. Entonces, esa es la primera pregunta. La segunda, Nancy. Sí, perdóname, yo ahí de pronto añadiría es, para reforzar un poco lo que estaba comunicando María Clara, es cada uno de nosotros nos podemos dar cuenta que así nos digamos que no me interesa lo que el otro piense o que tenga claro de mí o que me haya entendido, finalmente vuelve, es como un boomerang que vuelve porque la acción que yo voy a seguir tiene que ver con la respuesta que me dieron. Así que la comunicación es muy importante, muy importante. Yo que tengo en esta vida, podría empezar a decir, si lo que yo tengo no me gusta, o si lo que estoy viviendo no me gusta o no me siento a gusto, empecemos a preguntarnos esa parte de qué estoy comunicando, ¿cierto? Ahora, la segunda pregunta es, ¿cómo lo estoy comunicando? Porque a lo mejor está sintiendo amor, pero no lo está comunicando de la manera que le llega a la otra persona en esa misma tónica. Lo que hablaba un poco María Clara del tono. Entonces, ¿qué estoy comunicando? ¿Cómo lo estoy comunicando? A lo mejor tengo ganas de comunicarlo para que llegue en cierta forma y no lo logro. No alcanzo a llegar a que lo perciban de esta manera que yo quiero. Exacto, y mira que muchas personas a veces quieren comunicar algo y terminan comunicando otra cosa completamente diferente. Es que acordémonos que hay un miedo en la parte, digamos, de cercanía a otras personas donde nos mostramos vulnerables, donde a veces necesitamos tener cierto grado de humildad, donde no siempre tenemos que tener la razón. A veces en ese lenguaje aparecen una cantidad de bloqueos y de pronto queremos ser amorosos o queremos ser más cercanos, pero otra parte de nosotros nos frena y lo que hace es terminar mostrando otra cosa y terminamos comunicando otra cosa diferente a lo que realmente en el fondo quisiéramos comunicar. Por eso nos ponemos máscaras y muchas personas se ponen unas máscaras de dureza que no se permiten ser auténticos y no se permiten acercarse a las personas de manera natural. Entonces, en ese cómo me comunico, está qué tantas máscaras me pongo, o qué tan natural soy, qué tanto me permito crear cercanía con los demás o no en la forma como me comunico, que ahora lo vamos a ver con esta comunicación reactiva, que puede ser o agresiva o evasiva, y hacia allá vamos, pero tiene que ver mucho con esa forma de comunicar. Y la última pregunta que ya podemos ir como hilando para que ustedes lo más importante que se quieran llevar de este webinar es, ¿qué quiero realmente comunicar? Cuando yo me doy cuenta qué comunico y cómo lo estoy comunicando, entonces puedo, si estoy obteniendo los resultados, digo, ok, quiero potencializar más esta buena comunicación que tengo y lo que estoy comunicando. Pero si no estoy a gusto y no me siento, es replantearse en este momento y decir, ¿qué es lo que realmente yo quiero comunicar? Exacto, entonces mira que eso es clave porque de pronto si yo estoy insatisfecho en mi comunicación con algunas personas, no sé, tal vez con algunos miembros de mi familia o a En veces el trabajo, en los el trabajo, amigos. exacto, a veces la estrategia es como, ay, deje así, y no nos permitimos ver cómo puedo llevar esa comunicación a otro nivel. O a veces estamos esperando que el otro cambie. Entonces, no, yo espero que mi hijo me hable así o espero que mi pareja me hable así, pero en lugar de si soy yo la que estoy sintiendo el vacío, pues tal vez soy yo la que también necesito tomar la iniciativa de explorar maneras en vez de seguirme comunicando, porque hay cosas que todos sabemos, por ejemplo, la cantaleta. Todos sabemos que la cantaleta no sirve para nada, pero a veces como estamos acostumbrados a cantaletear, entonces seguimos y seguimos cantaleteando en lugar de permitirnos explorar otras opciones, que es hacia lo que vamos ahorita
a mirar acá en lo próximo que vamos a ver en el webinar. Otra cosa que quería añadir de pronto es que, dado con toda esta situación que estamos viviendo, muchas de las personas que están con nosotros hoy acompañándonos en este webinar posiblemente lo que quieren es mejorar el tema de la comunicación en digital, es decir, en todos estos medios que se ha proliferado en el sentido que tengo un don o tengo una capacidad o tengo un conocimiento que lo empaqueto y lo estoy vendiendo por internet, y lo que necesito y deseo lograr es una efectiva comunicación para lograr cerrar, por ejemplo, los negocios. Entonces, estas son las preguntas que básicamente es para que las anoten y se las respondan. Es, ¿qué quiero? ¿Qué quiero lograr con mi buena comunicación? ¿O qué comunicación es la que realmente quiero lograr? ¿Una buena y efectiva, constructiva, o una comunicación que queda en el aire y que finalmente no obtengo los resultados? Sí, o sea, un tema prioritario es hacerse consciente y es permitirse detectar precisamente cómo me siento yo en la forma como me estoy comunicando. Si me siento bien en la manera como me comunico con mi familia, con mis hijos, en mi trabajo, o si tengo estilos de comunicación reactiva que puede ser agresiva o puede ser evasiva. La forma de comunicación que menos efectiva es la comunicación reactiva. ¿Y en qué consiste? ¿Qué quiere decir comunicación reactiva? Que es una comunicación primaria. Entonces, si es agresiva, es que estallo con las otras personas, de pronto en una forma a veces impositiva, de pronto en una forma activa y directa, pero también puedo ser agresivo-pasivo, con cinismo, ironizando, con ironías, descalificando. Y ahí es muy importante mirar cuál es la intención que una persona tiene en su comunicación. Porque si mi intención es herir y es lastimar, pues yo puedo usar inclusive las palabras más elegantes, pero si mi intención es herir, pues voy a herir. A veces también confundimos la honestidad con agresividad. Entonces decir, no, es que yo soy honesto y lo que estoy siendo es agresivo. Disfrazo con la palabra honestidad, que en el fondo lo que soy es una persona agresiva y que estoy maltratando a los demás. Entonces, cuando una persona es reactiva en su comunicación y se comunica en forma agresiva hacia otros, pues lo que hace es hacer daño, lo que hace es generar, por ejemplo, esos jefes que tienen el estilo de regañar a las personas delante de los demás, descalificarlas en público, ofender a las personas. Esas son cosas que las personas no olvidan, esas descalificaciones en público, y después cuando se acuerdan de un jefe así dicen, uy, ese jefe era el que me maltrataba, fue el que me hizo sentir mal, fue el que dañó mi autoestima. Y hay mucha gente que tiene ese estilo de comunicación, agresivo, descalificador, en forma abierta o en forma pasiva. Entonces es un estilo de comunicación que no sirve y que hace daño y que crea muros y que genera heridas con las demás personas. Si hay una frase, María Clara, que quisiera regalarla hoy, y creo que es el momento oportuno con lo que acabas de decir, y es que cualquier palabra dicha con amor se convierte en medicina. Entonces, por más que estemos en situaciones complejas, creo que una de las formas de inteligencia emocional es abocar a ese tema de amor en cualquier situación. Total, total. Entonces, el antídoto contra la agresividad es el amor. Entonces, cuando las personas se conectan con su energía amorosa, no necesitan ser agresivas, pueden comunicarse de otra manera. Ahora, la otra forma de comunicación reactiva que a veces podemos oscilar entre las dos es la evasiva.
Si miramos ahí, ¿cuál es la postura evasiva? Es un poco como, ay, no, no me molesten, o yo no me meto con eso, mejor yo no hablo, mejor yo no digo, mejor yo me hago a un lado. Y es como el estilo de comunicación que busca evitar el conflicto. Las personas que no les gusta entrar en conflicto, entonces, en vez de hablar, en vez de ser honestos, dejan las cosas así y resulta que terminan generándose unas heridas grandísimas en las relaciones porque nunca se habló, nunca se aclaró, nunca se hubo la comunicación clara que se necesitaba para arreglar la situación. Entonces hay personas que son aversas al conflicto, entonces permiten que se perpetúen situaciones que no están funcionando en vez de decir, oiga, venga y hablemos. Yo pienso, en todas las relaciones es muy importante ese oiga, venga y hablemos, en todas. En vez de dejar así, en todos necesitamos, eso sí, crear el contexto. Entonces, con mi mamá, venga mamá y hablemos. Con mi jefe, jefe, venga y hablemos. Con mis colaboradores, oigan, vengan y hablemos. Porque las cosas se sanan hablando. Freud, nuevamente mi gran amado Freud, la cura por el habla. Si uno no habla, si uno no expresa, uno supone que el otro debería saber, uno supone que el otro lo debería pensar, pero si yo no me permito expresarlo, pues nunca, el otro no lo va a saber, el otro no es un adivino que debería saber lo que, no, es que mi marido debe saber que yo estoy esperando para el Día de la Madre tal cosa y nunca me permití decírselo, a veces no nos permitimos pedir lo que queremos, no nos permitimos decir un no, porque somos evasivos, porque nos da miedo. Entonces, hay muchos miedos, como les decía antes, que afloran en la comunicación y que se enmascaran como agresividad, como evitación, como agresividad pasiva, como el deje así, pero lo que hay detrás es el miedo a afrontar, el miedo a hablar, y eso es un tema que puede ser muy limitante en la comunicación. Así es, María Clara. Hay una frase también que les quiero dejar y es que la comunicación lo es todo, lo que decimos y lo que no decimos. Sí, y ese es el tema del taller de empoderamiento en tu comunicación, para que todos lo Así es. tengan presente, porque es un taller maravilloso en el cual las personas tienen la posibilidad de conocer su comunicación verbal, hacer su propio diagnóstico de cómo se comunican, la imagen que están proyectando, lo que decíamos de proyectar tu fuerza, tu carisma, tu liderazgo, lo que irradias a través de la comunicación es demasiado importante. Entonces, cuando empiezas a mover tu comunicación a otro nivel, a manejar esos nervios físicos que te hacen que a veces te pongas rojo, te tiemblen las piernas o te tiemble la voz, o a comunicarte de una manera más firme, pero también amorosa. Empiezas a crear puentes en las relaciones interpersonales y te puedes conectar con las personas en formas maravillosas, a veces incluso con personas muy difíciles, que ese es un tema que podemos tocar en el próximo Zoom que hagamos de comunicación, que puede ser dentro de 8 días, Nancy, Me parece. que hablemos sobre este tema de comunicarse con personas difíciles y también de los miedos que surgen en la comunicación. Porque cuando tenemos personas difíciles a nuestro alrededor, surgen un montón de miedos. Eso lo podemos hablar en nuestro webinar la semana entrante, ¿no te parece? Me parece perfecto y María Clara, te me adelantaste porque lo que quería a las personas que están hoy acompañándonos es decirles el taller de empoderamiento en tu comunicación para hablar. No solamente porque cuando uno lee el título, a veces las personas entendemos y queremos ser claras en esta comunicación, valga la redundancia de la comunicación, es no solamente es para el tema laboral, no solamente aprender a hablar bien en público, es para adquirir herramientas y fuerza y empoderamiento para temas laborales. Es para todo, es para
en la casa, con la familia, con los amigos, en el trabajo, y lo más importante, con nosotros mismos, porque el taller está hecho y basado en una metodología que ha sido comprobada y que ha impactado a miles de personas. Avance, crecimiento personal es Seminarios Avance desde hace 30 años. María Clara es la fundadora y directora. Ha sido desarrollado a conciencia en impactar a los seres humanos que adquieren los talleres. Entonces no es algo que se ha creado de la noche a la mañana, sino que ya tiene una metodología probada y comprobada de impacto en muchas personas. A veces es muy sencillo para nosotros decir, no, es fácil, yo me paro ante un espejo y miro cómo hablo y me doy cuenta qué gestos hago y entonces lo pongo de esta manera y lo pongo de esta otra manera. Y era lo que hablábamos al principio, que dejamos ver que es algo robotizado. Muy posiblemente sí, es perfecto, sirve para una vez, pero lo que pretende el taller es hacer impacto profundo a nivel de conciencia para que se vuelva más que algo robotizado, un hábito que incorporemos en la forma de comunicarnos. Cuando adquirimos esas herramientas para nuestro bienestar y para nuestra vida a diario, todo lo que nosotros hagamos en comunicación va a ser efectivo y la respuesta se nos va a dar. Y ustedes dirán, pero ¿cuál es la respuesta? Bueno, les dejamos esa tarea de que por favor escriban 3 respuestas de su comunicación. Fíjese en qué respuestas están obteniendo de su comunicación. Tómese por lo menos 1 hora diaria para en el día hacer el ejercicio de revisar hoy que tuve. Hoy tuve una reunión en la oficina, hoy fui a cerrar un negocio, hoy tuve un webinar con 50 personas, hoy hablé con mi mamá, hoy tuve una discusión con mi esposo, hoy hablé con mis hijos. Y fíjense en las respuestas que están obteniendo. Así que este taller que está ofreciendo Avance Seminarios en este momento y que va por el mes de junio con un precio súper recontra especial de 280,000 pesos, es una muy buena oportunidad para tener las herramientas, incorporarlas a la vida, ponerlas en práctica y cambiar, hacer un cambio de chip que es el que nos va a dar siempre la eficiencia en nuestra comunicación diaria. Así que chicos, aprovechen para que se puedan inscribir. Las preguntas, si tienen preguntas, si quedan con dudas, nos los mandan a el correo de Avance Crecimiento Personal o ingresen a la página www.avancecrecimiento personal y nos dejan los comentarios si quieren saber qué más tiene el taller. Excelente, Nancy, muchas gracias. Miren que quiero mostrarles que hoy me puse para esta charla mi hermoso y pequeño colibrí, que lo adoro, porque el colibrí, desde las tradiciones ancestrales indígenas de muchos pueblos indígenas, es un animal sagrado y es un mensajero, es el mensajero del más allá. Dicen que cuando te visita un colibrí, te está visitando alguien del más allá, y también los descendientes de los incas dicen que le transmitimos mensajes al cielo. Cuando vemos un colibrí podemos mandar mensajes al cielo. La comunicación es lo que nos une con los demás y nos une con los mundos invisibles. En esa comunicación interna nos comunicamos con nuestros mundos invisibles, y en la comunicación con los demás transmitimos, irradiamos lo que tenemos en nuestro interior. Entonces, armonizar esa expresión externa con esa belleza interior, porque a veces tenemos temperamentos, tenemos formas primarias de comunicarnos que no nos permiten generar esa cercanía amorosa con las personas con las que queremos conectarnos y tener esa cercanía amorosa. Entonces, desde ver cómo puedo mover mejor mis manos, cómo puedo usar mi contacto visual, cómo proyecto mi voz,
cómo es el lenguaje de mi cuerpo, cómo puedo proyectar empatía, cómo puedo proyectar esa imagen también de seguridad, mi mejor imagen en mi parte laboral, que me abra puertas, que me genere confianza. Todo eso es lo que trabajamos. En este taller tenemos 4 sesiones personalizadas conmigo de retroalimentación semanal, y semana a semana las personas van trabajando ejercicios para empoderarse, para irradiar su fuerza, para crear conexión y cercanía con los que los rodean. Y recuerden que el webinar dentro de 8 días es sin costo, y si quieren se lo pueden compartir a amigos y conocidos que quieran entrar. Y además de eso, el domingo tenemos un Face Live que también es sin costo, que les va a llegar la información por correo, y el tema es pon tu mente a trabajar a tu favor. Va a ser el domingo a las 11 de la mañana. Yo había dejado de hacer Face Lives los domingos a las 11 porque mi esposo me estaba reclamando que era un día muy regular. Sin embargo, un amigo de Cali me contó que estaba reuniendo a grupos de amigos de hasta 12 personas a comerse un pan de bono, a oír el Face Live y a charlar sobre, y que a veces duraban hasta las 4 de la tarde hablando sobre el Face Live. Y eso me motivó y me animó a volver a empezar a hacerlo los domingos. Entonces, pero igual queda grabado para los que no puedan estar en nuestro grupo de avance en Facebook. Así es, María Clara. Bueno, y con esas gratas noticias que nos das, porque yo soy una de las más bendecidas, volver a acompañarte en los webinars los domingos. Qué rico que volvamos a tener toda esta información y a llegar a más personas para hacer impacto positivo y llevar luz. También les cuento que hay, la última frasecita que les quiero compartir, de acuerdo a lo que acaba de decir María Clara: es falso pensar que uno puede comunicarse solo porque puede hablar. Es falso pensar que uno puede comunicarse solo porque puede hablar. Así que con estas tareas que les estamos dejando para que repitan sus preguntas: ¿cómo me estoy comunicando? ¿Qué estoy comunicando? ¿Y qué realmente quiero comunicar? Obtengan las respuestas y se muevan a un nivel más para obtener mayores beneficios adquiriendo este magnífico taller, porque de verdad tiene un impacto positivo en la comunicación. Bueno, muchísimas gracias a todos. Entonces cerramos nuestra reunión. Si Dios quiere, nos vemos dentro de 8 días. Los que quieran estar, acá los esperamos. Ahí Miguel Mendieta nos está dando las gracias. Qué rico, Miguel, gracias a ti. Nos las está dando por el chat. Entonces, a todos, bueno, Victoria Ocampo también está dándonos las gracias por el apoyo que ha sido muy valioso en su vida. Janet, que dice que gracias a las 2, que le gustó mucho, lo mismo Ana María Escobar, Marcela también, que muchas gracias. Bueno, que muy interesante. Bueno, nos alegra mucho este tema de la comunicación. Tiene mucha tela que cortar. Rosalba Santa, una de mis amigas del alma, qué rico que haya estado acá en el Face Live. Marta Lucía, bueno, Juan Felipe, todos muchísimas gracias. Les agradezco por esos comentarios que nos están poniendo, y cuenten con nosotros, que ahí estaremos en esta cuarentena brindando herramientas a través de las redes para ser mejores personas. Bueno, muchas gracias y que estén muy bien. Chao, gracias. Chao, chao. Feliz noche para todos.